Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que he querido grabar hoy en el Día de la Purificación de la Virgen, al acabar, por así decirlo, la estela de la Navidad, ¿no? Hasta la purificación Pascua son, dicen algunos, para dedicar a una película que se estrena precisamente en este día, Nefarious, que para mí pues es lo mejor que se ha hecho en el género cinematográfico en orden a mostrar la realidad de lo preternatural, es decir, de los ataques, las acciones extraordinarias de los demonios contra el ser humano. Me parece una película muy bien hecha por parte de los dos codirectores, que son a la vez los co-guionistas. Se han inspirado, pero no lo han seguido, en una novela anterior que se llama Nefarious Plot, el complot, la trama de Nefarious. Nefarious es el nombre del demonio que posee a uno de los dos protagonistas de la película, y que estos dos codirectores ya habían hecho la saga Dios no ha muerto en ámbito anglosajón, y Unplanet, esta película sobre una promotora del aborto, directora de un centro de la Planned Parenthood, que un día ve un aborto y ya pues deja todo eso, se convierte en activista provida, Abby Johnson, ¿no? Y ahí lo abordaron también, pero en esta, desde luego, se han superado. En esta es una película, cuando hicieron el pase a los críticos de cine el jueves de la semana anterior, por la mañana, pues salieron diciendo que los dos protagonistas se merecían el Oscar. No se lo darán, lógicamente, pero es una película con contenido de fondo, de valores, pero que está técnicamente muy bien hecha. Es una película entretenida, no es ninguna plasta, no es ningún sermón moralizante. Es una película que no se pasa miedo, no hay morbo, no está planteada como muchas de estas que se han hecho sobre casos. Lo que tratan es de, salvo el exorcismo de Emily Rose y quizá el exorcista, que se basa en un hecho real, un poquito modificado, pero ahí se han hecho otras muchas, pues que, sobre todo algunas especialmente, pues muy desacertadas, y esta no va por ahí, va a mostrar cómo actúan en nuestras vidas, en la sociedad en la que estamos viviendo, cómo están, aunque se esconden, pero están actuando para destruir a los hombres, ¿no? Y luego pues tiene también el gran acierto de ayudar a despertar el sentido crítico ante realidades a las que nos hemos podido acostumbrar en nuestra sociedad, y que veamos, decir, no, ojo, que esto viene del demonio directamente, que esto es un logro del diablo, ¿no? Esta bondad de la película, que tiene tanto, es un desenmascarar a los diablos, pues explica que haya tenido tantos obstáculos, lo cual es una buena señal, fuera de lo normal, obstáculos preternaturales. Una apendicitis casi mortal de uno de los protagonistas, 8 accidentes de tráfico de los que estaban rodando, así lo han contado los productores en una entrevista que les hicieron. Un huracán en Oklahoma, que es donde está el penal donde se rueda la película, que durante el rodaje, es decir, todo muy chocante, muy sospechoso y muy significativo del contenido, de los valores que contiene esta película. El recurso que emplea esta película para mostrar todo esto que digo es un diálogo entre un psiquiatra ateo que representa nuestra cultura racionalista, que rechaza todo lo espiritual, y un demonio que posee a un asesino en serie que se llama Nefarious, dice su nombre, y bueno, el diálogo no se hace en un tono teológico abstracto, que no, es súper asequible, ¿no? O sea, uno se entera y además engancha muchísimo, o sea, consigue una película que se hace en una sala. Hay momentos en que sale en un momentito de la sala para hacer una llamada de teléfono y tal, pero que se hace en una sala, pues cómo pueden atrapar
la atención de los espectadores de esa manera por la calidad del diálogo, ¿no? ¿Por qué se recurre a este diálogo? Para desenmascarar el origen maléfico de los pilares de nuestra sociedad, pilares y de ideas, ¿no? Y podamos identificar cuál es el verdadero enemigo que tenemos, cuál es el origen de ese antidecálogo que nos han puesto, el rechazo a Dios, otros ídolos, otros dioses, la falta, la blasfemia, la irreverencia, que el fin de semana es cuando, tercer mandamiento, cuanto más se ofende a Dios, honrar padre y madre, eutanasia, no matarás, aborto, guerra, tráfico de seres humanos, no adulterarás, la institucionalización de todo tipo de perversiones sexuales, inculcárselas a los niños desde la más tierna edad, el no robarás, bueno, una corrupción institucionalizada en el ámbito de los medios de comunicación, de la política, del ámbito judicial, pues no mentirás. Bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de que la mentira, la manipulación, el estar pagados en los medios de comunicación, en su mayoría, etcétera? Es decir, cuál es el verdadero enemigo, y que saber que lo que se nos muestra como un logro moderno, como derechos adquiridos, libertades adquiridas, son en realidad lo contrario. Un momento en que le dice, fíjate, libertad, pero si estamos en la época en que hay más esclavos, y además la mitad de esos millones de esclavos de tráfico de seres humanos son para el comercio sexual, y muchos de ellos niños. Entonces, claro, el psiquiatra se va quedando progresivamente cada mes más abatido. Va mostrando, por ejemplo, pues el logro diabólico del aborto, de la eutanasia, el odio a Dios, a Jesucristo. Siempre lo llama: Dios es el enemigo, Jesucristo es el carpintero, Pedro es ese estúpido pescador, ¿no? Es un desprecio, ¿no? Bueno, muestra también la película que esa falta de fe se ha introducido dentro de la Iglesia, en la figura del capellán de la cárcel descreído que no cree que exista el demonio, ¿no? Y como dijo Benedicto XVI, cuando explicó por qué había publicado Jesús de Nazaret, el gran problema de la teología en el siglo XX ha sido la negación de la existencia de lo espiritual, y dentro de ello de la existencia de los diablos. La teología talmúdica judía, la teología protestante, Rudolf Bultmann, la teología, parte de la teología católica, Piet Sonnenberg, jesuita, Herbert Hatt, un jesuita holandés, Herbert Hatt, un sacerdote suizo, pues todos estos niegan abiertamente la existencia del diablo, ¿no? Es una película que muestra cómo actúan, qué es lo que saben de Dios. Como dice, somos los mejores teólogos, que saben de nosotros, qué información tienen de nosotros, de nuestros antepasados, dónde están, cómo manipulan, sobre todo a través de los medios de comunicación, cómo no debemos dialogar con ellos. Como dice Francisco, el Papa Francisco, pues hay que hacer como Jesucristo, que no dialoga, sino que los manda callar y los expulsa, cómo nos influyen en un proceso muy poco a poco sin que nos demos cuenta, cómo actúan aunque nosotros no creamos. Eso no nos va a defender de ellos, al contrario, nos desprotege más. Cómo saben esperar, son muy pacientes, el momento óptimo para cobrarse sus derechos. A lo mejor un niño que se le ha llevado a Halloween, a lo mejor en el momento no le pasa nada, pero 20 años después, como ha abierto una puerta, una novia despechada va a un brujo y le hace un maleficio que lo destruye. Cómo saben tener paciencia. Y así, entre col y col, pues van mostrando muchas explicaciones sobre los temas de fondo de la vida, sobre la creación, la batalla entre el bien y el mal, la grandeza de nuestra libertad, cómo nos ama Dios, cómo nos odian los demonios, cómo nos atacan cruelmente porque nos envidian, cómo de esa manera es la única que tienen para vengarse de Dios, atacándole en lo que más ama, que somos nosotros, cómo el modo de atacarnos, ¿no? Cuál es la existencia de los diablos y del infierno,
cómo el bautismo nos protege, y sobre todo en la etapa de la infancia, donde al no tener uso de razón no podemos defendernos de ellos, cómo empiezan a atacar en la infancia como una etapa predilecta para ellos. En fin, es una película que en este sentido se parece a esas cartas del diablo a su sobrino de Clive Staples Lewis, si es Lewis, ¿no? El de las Crónicas de Narnia, es decir, una obra maestra. Es esta película, igual que lo fueron esas cartas del diablo a su sobrino. No quería acabar sin hacer dos puntualizaciones, pero que son dos licencias cinematográficas. Una, que ese diálogo prolongado es una licencia cinematográfica, porque los diablos se esconden y nos cuentan sus intenciones. Una cosa es que en un exorcismo se le obligue a hablar en el nombre de Jesucristo para contar algo puntual, y otra que el diablo se quite la máscara y se despache largamente, como se hace en la película. Lo que pasa es que la misma película dice, bueno, es que estamos en un momento en que ya es tal el logro de la apostasía que ha llegado a esta sociedad, que los diablos pueden plantear abiertamente, que es lo que pretenden con la película, un manifiesto, con la novela de la que se habla en la película, quieren que publique el psiquiatra, un manifiesto oscuro para que los humanos se adhieran abiertamente a esa rebelión diabólica, ¿no? Y no tienen mucho de desacertado, porque hay ahora ya templos masónicos abiertamente, la masonería ya no se esconde su existencia, sino que aparece, aunque parecen con matices filantrópicos, una apariencia filantrópica, pero no se esconden, ¿no? Y bien, también es una licencia cinematográfica el presentar que los diablos pueden hacer que alguien realice lo que no quiere hacer, hablando de subyugación. En realidad, cuando el poseído está en trance, no hace nada por su voluntad, por tanto no le están obligando a nada, sino están utilizando ese cuerpo para hacer algo, ¿no? Pero no un plan tal para asesinar, no, eso no. Lo que está subyugado es el cuerpo, y luego no su voluntad. Y luego la manera de influirle la voluntad sí puede ser en su psique y en su espíritu, su voluntad, ocasionando una enfermedad mental, bajo cuya enajenación pues se realice un crimen, o bien presionando a realizarlo mediante la obsesión diabólica, pero en la que el interesado no pierde totalmente, aunque sí queda muy debilitado y puede llegar a suicidarse, puede llegar a cometer un asesinato con una obsesión diabólica. Pero, o sea, que hay que matizar un poquito esto que presenta como un sometimiento total. No, eso tiene sus matices, pero bueno, son detalles, licencias cinematográficas para poder llevar el diálogo de la manera que le interesa. En definitiva, que es un película para poder ver con la familia. Yo recomiendo que a partir de los 13 años ya pueden los niños, los jóvenes ya pueden verla, poderla ver y poderla disfrutar, y poder luego hacer cineforum, comentarla, porque da para muchísimo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.